Saben lo que tú deseas. Más bien búscate un lugar donde puedas escampar y deja que el agua se encargue. Deja que el agua se encargue de limpiar tu caminar. Deja que caiga la tempestad. Deja que fluya. Deja que moje tu caminar. Deja que caiga la tempestad. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas a esta hora a través del Facebook Banrep Cultural Manizales. Para mí, Víctor Jurado, funcionario del Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales, es un placer saludarlos en esta tarde y dar continuidad a la programación del primer día del cuarto Encuentro Internacional de Paisajes Culturales. Para mí es un placer dar continuidad a estos diálogos alrededor de las relaciones que generamos nosotros, los seres humanos, con los demás seres vivos. En ese sentido, es un placer saludar a nuestro invitado de hoy. Nos acompaña desde España Miguel Cañedo Argüelles. Hola, buenas tardes. Hola Miguel, ¿cómo vamos? El doctor Miguel Cañedo es biólogo, doctor en ecología y siempre ha estado interesado en la respuesta de los ecosistemas acuáticos, hablando desde lagunas, ríos y lagos de alta montaña, a las perturbaciones y cómo las comunidades acuáticas están conectadas a través del paisaje. Durante sus investigaciones ha utilizado diferentes enfoques metodológicos para explorar la relación y la interacción entre los ecosistemas acuáticos y las diferentes fuentes del estrés. El doctor Miguel Cañedo Argüelles actualmente es profesor del Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona. Miguel, bienvenido, qué bueno tenerlo aquí en Colombia de manera virtual, hacer parte de nuestra programación, bienvenido. Y gracias. Lo escuchamos, Miguel. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Me encantaría estar de manera presencial y conocer Colombia, pero estoy muy agradecido de estar también online con vosotros hoy. Voy a compartir mi pantalla. Pues bueno, yo voy a hablar hoy sobre la huella humana, sobre los ecosistemas fluviales. Un momento que tengo aquí. Bueno. Sobre los ecosistemas fluviales, y ya ven aquí que he escogido una buena foto de entrada. Esto es el río Besós, que es uno de los principales ríos en Barcelona. En el año 91, no hace tanto tiempo, bajaba así, como le ven, lleno de espuma por vertidos de industrias, hasta el punto de que algunos ecólogos montaron una barbería con esta espuma a las orillas del río para llamar la atención de los políticos y de los gestores sobre lo que estaba pasando. Afortunadamente las cosas han cambiado bastante desde entonces y el río se encuentra bastante mejor. En cualquier caso, querría empezar porque tomemos perspectiva de la situación de los ríos en el planeta. Los ríos constituyen una parte ínfima del agua que tenemos en el planeta. El 97% del agua que tenemos en el planeta está en los océanos. De ese
solo un 3% del agua está en forma de agua dulce, y de ese 3%, una parte muy pequeña, pertenece a los ríos. Y sin embargo dependemos de ellos, son completamente vitales para la supervivencia de nuestra especie. En el último informe de la International Science Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, que es un panel científico similar al del IPCC, pero que gira en torno a la biodiversidad, encontraban que los ecosistemas acuáticos continentales, es decir, los ríos y los lagos, los humedales, tienen la mayor tasa de destrucción del planeta. Están desapareciendo a un ritmo más acelerado que cualquier otro ecosistema de nuestro planeta. Por ejemplo, el 87% de todos los humedales de nuestro planeta ha desaparecido en los últimos 300 años. Y como veis en esta figura, esto se debe a diferentes acciones humanas. La más importante es los cambios en usos de suelo. Para ilustrar los cambios en usos de suelo he escogido este mapa. Este mapa es de un artículo muy reciente que se ha publicado en Nature, en el que analizaron 35 años de imágenes de satélite. No voy a entrar en detalles, pero básicamente estos colores nos marcan cambios en usos de suelo en estos 35 años de vegetación arbórea. He visto que he puesto árboles, perdón por el fallo, de árboles, matorrales y suelo desnudo. Bueno, por ejemplo, en algunas zonas del norte que veis en verde, lo que ha pasado es que hemos ganado cobertura de árboles, porque en muchas zonas con el cambio climático está desapareciendo el hielo y los árboles están ganando en altura. En otras zonas nos está pasando, como estas que tenemos en naranja, que está aumentando la desertificación. Y en otras zonas, como estas que tenemos en rosa, lo que está pasando es que estamos viendo una deforestación, una pérdida de masa arbórea. En cualquier caso, lo que nos muestra este mapa es que la Tierra está dominada, el paisaje está dominado por los seres humanos. Y a esto hay que añadirle la expansión de las ciudades. He escogido Bogotá como un ejemplo, pero básicamente todas las grandes ciudades están siguiendo la misma tasa de expansión. Por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, el uso de suelo urbano se está incrementando a una tasa anual del 1,2%. Esto tiene consecuencias para los ríos. Por ejemplo, una consecuencia obvia es que estamos incrementando la cantidad de nutrientes en forma de nitrógeno y de fósforo en los ríos, porque las aguas residuales, en su gran parte, contienen cantidades muy elevadas de fósforo y de nitrógeno. Aquí tienen un mapa bueno, llaman la Grey Water Footprint, pero en realidad se podría entender simplemente como la cantidad de nitrógeno que está circulando por los distintos ríos del planeta, y a más intensidad de color, mayor cantidad de nitrógeno, concentración de nitrógeno. Y como ven, bueno, Europa tiene unas cantidades preocupantes de nitrógeno en ríos, pero también Asia, sobre todo China, es seguramente el líder mundial en este aspecto. Además de nitrógeno y fósforo, de fertilizantes, estamos teniendo un incremento en metales pesados, por ejemplo, a través de vertidos de la minería, y un incremento en microplásticos que se derivan incluso de actividades cotidianas como el lavado de la ropa. Nuestra ropa está llena de microplásticos también, de fibras de microplástico que van a parar a los ríos. Un incremento de los fármacos, porque todos los fármacos que nosotros nos suministramos obviamente también tienen como parada final el río y el mar. Y un incremento en sales también, como el cloruro sódico y demás, que vienen de la minería, de la agricultura, o por ejemplo en las zonas de montaña, las zonas frías, vienen de las carreteras, ya que se tira sal a la carretera para evitar que se hiele, y esta sal va a parar al río. Al final, la mayoría de las cosas todos los usos de suelo derivan en sustancias que van a parar al río. Otra gran amenaza para los ríos del planeta son las presas, los embalses. En este artículo hacían un inventario de las grandes presas del planeta, teniendo en cuenta solo grandes presas, no pequeñas presas. Y encontraban que había ya más de 6.000 presas construidas. Aquí tienen las presas en el mapa, y el tamaño del triángulo es proporcional al tamaño de la presa.
y 3.000 más, aquí abajo las ven, que estaban en construcción o que estaban planeadas para construirse. Esto tiene una consecuencia grave sobre los ríos, porque las presas hacen que los ríos pierdan conectividad. Por ejemplo, solo el 37% de los grandes ríos del mundo fluyen ya sin ningún tipo de gran obstáculo hasta el mar. Todos los ríos están fragmentados y esto lo que hace es que los ríos transportan especies, transportan biodiversidad, transportan materiales, transportan energía. Estas presas cortan el suministro, cortan el transporte de vida y de energía y de materia a través de la red fluvial. Otro impacto sobre los ríos muy importante es el de las especies invasoras. En este artículo de aquí del 2005 hacían un recuento de todas las especies que se habían extinguido, de las que se tenía información concreta, y para 160 de ellas que se pudieron adivinar las causas de extinción, se encontró que en el 54% de los casos intervenían las especies invasoras. El número de especies invasoras, como ven aquí, está todavía incrementándose en las aguas dulces y han ya colonizado todo tipo de ecosistemas acuáticos, de ríos, lagos, estuarios, a través de muchas rutas diferentes. Todo esto se prevé que empeorará en el sentido de que estas presiones sobre los ríos serán más intensas en el futuro, porque a pesar de que nuestra tasa de crecimiento como especie, la tasa de crecimiento del ser humano, del número de personas en el planeta está disminuyendo, el número de personas en sí sigue incrementándose. Seremos cada vez más personas en el planeta y necesitaremos cada vez más agua. Necesitaremos más agua, por ejemplo, para sostener la producción agrícola. Y conviene también tener en cuenta estas figuras de la huella hídrica, conviene tener en cuenta la cantidad de litros de agua que hacen falta para generar todos los alimentos que consumimos en nuestro día a día. Conviene tener en cuenta que se necesitan 4.500 litros de agua para producir 300 gramos de filete de res, de ternera, mientras que hacen falta tan solo 70 para producir una manzana. Y además, en el futuro, lo que nos espera es un cambio climático, aunque todavía está por ver cuál será su intensidad. Lo que es seguro es que vamos a tener una mayor frecuencia y una mayor severidad de eventos catastróficos que en los ríos se relacionan sobre todo con una mayor frecuencia y severidad de sequías y de inundaciones. Ambas suponen un riesgo para nuestra disponibilidad de agua. Y ahora la pregunta, después de ver todo esto, es ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué consecuencia tienen estos impactos para los ecosistemas, para los ríos como ecosistema? Bueno, hace 200 años, que no es tanto tiempo, el mundo todavía giraba en torno a las ideas de filósofos como René Descartes o Francis Bacon, que básicamente promovían esta idea de que la naturaleza ha de servir al ser humano. La naturaleza debemos domesticarla. Cuando los europeos llegaron a Sudamérica, por ejemplo, veían la selva como un lugar sucio que había que limpiar, como si el aire de la selva fuera casi tóxico y hiciera falta talar árboles y poner un pasto allí para que estuviera limpio y ordenado. Por suerte, con el inicio de la ecología, pensadores como Alexander von Humboldt, que pasó mucho tiempo en Sudamérica también, empezaron a preguntarse si estas acciones humanas, en vez de limpiar la naturaleza, no estuvieran perturbando el equilibrio entre ser humano y naturaleza, ser humano y el ecosistema que le sostiene. A medida que la ecología avanzó como disciplina, aparecieron grandes pensadores como Eugene Odum, por ejemplo, que ya lanzaron ideas como que, yo creo que esto es una idea clave que me gustaría compartir y que quedará muy clara, que es que la ecología no trata sobre la conservación de la naturaleza. Un planeta sin vida más allá de virus, un planeta apocalíptico, por decirlo de alguna manera, no tiene menos valor que el planeta en el que vivimos hoy día. Tiene menos valor para nosotros.
el planeta Tierra no necesita que le salvemos. Los que tenemos que salvarnos somos nosotros, a nosotros mismos. La ecología trata de la supervivencia de la especie humana y de su equilibrio con la naturaleza y con su entorno. Esto fue una de las ideas que lanzó Eugene Odu, que también definió a los seres humanos como parásitos de la biosfera. Otro gran pensador, que además fue profesor aquí también en la Universidad de Barcelona, fue Ramón Margalef. Y Ramón Margalef también lanzó ideas muy provocadoras y creo que reveladoras. Y, por ejemplo, ya en su época anticipó que quizás estábamos prestando demasiado atención al efecto invernadero y al agujero en la capa de ozono y nos estábamos olvidando de otras cosas igualmente importantes, que eran los cambios que los seres humanos estábamos produciendo en el paisaje y en el ciclo del agua y en los recursos hídricos. Actualmente, esto es un artículo del año pasado en el que se revisaron más de 84.000 artículos publicados en las mejores revistas en ecología. Aquí tenéis diferentes temas en ecología y los que están a la izquierda de esta línea son temas que han ido perdiendo interés, han ido por parte de los ecólogos, y a la derecha los temas que han ido ganando interés. Y se ve como el cambio climático está arriba del todo en la lista y muy cerca suyo está este que pone anthropogenic, que son los impactos humanos. Lo que quiere decir es que la ecología cada vez más y más se está enfocando y se está interesando en cómo el ser humano está modificando los ecosistemas, porque estamos entendiendo que ahora mismo necesitamos este conocimiento para sobrevivir como especie. Hay muchas maneras de estudiar o de abordar este tema de cómo los humanos modificamos los ríos y los ecosistemas acuáticos. Yo he escogido hacerlo de esta manera, que es he escogido un esquema en el que vamos a empezar desde un nivel de complejidad bajo, hablando de individuos, hasta un nivel de complejidad alto, hablando de ecosistemas, y vamos a hablar también del tiempo y del espacio. Y voy a intentar ser breve y no muy denso. Bueno, a nivel de individuo, lo que le puede pasar a un individuo cuando le sometemos a estrés, cuando le sometemos a impactos, es que se muera, obviamente, o que haya modificaciones en su función. Todas las especies del planeta, todas las especies tienen lo que conocemos como nicho ecológico, que es como una zona de supervivencia. Respecto a un gradiente ambiental cualquiera, podría ser la temperatura, por ejemplo, hay un óptimo donde la especie florece, donde la especie está en sus máximas abundancias, y después hay zonas donde la especie ya no es tan abundante, pero sigue pudiendo sobrevivir, hasta que llegamos a un límite de intolerancia en el cual la especie desaparece. Por ejemplo, he puesto un ejemplo aquí abajo en los ríos con la conductividad, con la cantidad de sales. A medida que aumenta la cantidad de sal en el agua, los individuos desaparecen, porque esto es como la tolerancia de cada individuo, de cada especie a diferentes niveles de salinidad, y aquí ven que hay muchas especies que ya no están porque su capacidad de osmorregular, de procesar esas sales dentro de su organismo, se colapsa y desaparece. ¿Qué pasa? Que antes de llegar a esta zona de intolerancia y de que el individuo muera, hay lo que llamamos una zona de estrés fisiológico, que es una concentración de nutrientes, por ejemplo, una temperatura en la cual los individuos notan un estrés que afecta a su funcionamiento, a su función metabólica. Voy a poner un ejemplo simple de un río, de un experimento que hicimos con no sé si lo ven bien, esto es una roca de un río que la hemos tomado del río y le hemos dado la vuelta y le hicimos una foto, y aquí ven que hay un pequeño insecto acuático, este de aquí, que construye unas redes, igual que las arañas, pero debajo del agua. Estas redes las utiliza para capturar partículas de alimento, y después se come la red con todas las partículas que se han quedado pegadas, igual que una araña, pero en el agua. El tema es que estas redes son bastante simétricas. Cada una de las celdas de la red tiene más o menos la misma forma y el mismo tamaño. Y en la Tierra se han hecho algunos experimentos en ecosistemas terrestres con arañas, en los que se veía que cuando se les echaba insecticidas, estas redes, las arañas perdían su capacidad de tejer redes y estas redes empezaban a ser menos simétricas. Pues nosotros hicimos el mismo experimento
pero construimos esta especie de acuarios muy baratos y muy caseros, trasladamos muchas larvas del insecto a los acuarios y pusimos son palitos de madera y esto es hilo simplemente, para que ellos pudieran construir sus redes y nosotros pudiéramos tomar fotografías de las redes. Y después lo que hicimos fue añadir sales en estos acuarios a diferentes concentraciones, tomar fotos de las redes y utilizar unos algoritmos de tratamiento de imagen simplemente para ver cómo estaban de desordenadas las redes. No voy a entrar en los detalles de estas gráficas, pero simplemente lo que encontramos es que los individuos que estaban expuestos a una concentración de sales elevada tejían menos redes y además estas redes que tejían no solo eran menos, sino que eran menos simétricas, eran más desordenadas. Con lo cual, a pesar de que el individuo no ha muerto, tiene un estrés fisiológico que está afectando a su función y está afectando a su capacidad de conseguir alimento y eso va a afectar a sus poblaciones. Hay más ejemplos de estrés fisiológico. Por ejemplo, se ha encontrado en peces que se ha reducido el crecimiento. Estos son dos peces de la misma edad. Este crece en condiciones normales, este crece en un agua contaminada y como ven, el que ha crecido en agua contaminada tiene una talla menor. También se producen malformaciones, por ejemplo, en los organismos. Bueno, como digo, todos estos cambios en los individuos pueden tener un efecto en las poblaciones. Y lo que puede pasar es que haya alteraciones en las dinámicas de las poblaciones y que también haya extinciones de las poblaciones. Un ejemplo de cambios en las dinámicas de las poblaciones, bastante ilustrativo, es de este experimento que hicieron Brown y colaboradores con el pez cebra, en el que expusieron a diferentes poblaciones de pez cebra a concentraciones elevadas de clotrimazol, que es un fungicida, un medicamento. Y lo que vieron es que este es el experimento control, donde no habían, era simplemente agua del río sin ningún tipo de incremento en clotrimazol, y aquí es una dosis baja y aquí una dosis alta de clotrimazol, y esto es la proporción de hembras en la población. Y lo que pasaba es que a medida que aumentaban la dosis de clotrimazol, disminuía la proporción de hembras en la población. Y esto tenía como consecuencia una menor tasa de crecimiento de la población, es decir, se producían menos individuos de pez, había menos peces, porque había menos hembras, obviamente, y aumentaba la probabilidad de que la población se extinguiera. Y esto es lo que puede pasar cuando aumentamos el estrés, cuando contaminamos los ríos, que puede haber extinciones de las poblaciones. A veces estas extinciones son locales, simplemente una población determinada de un pez o de un insecto acuático desaparece del tramo del río que está contaminado. Pero a veces estas extinciones son globales, a veces las especies enteras se extinguen. En el último informe publicado este año de la World Wildlife Foundation, hicieron un recuento de cuántas especies de agua dulce se habían extinguido desde el año 1970 hasta el año 2016. Y la cifra es del 84%. Hemos perdido ya el 84% de todas las especies de agua dulce que conocemos. Nos queda solo un 16%. Y no tiene pinta de que de momento esto vaya a mejorar, aunque como mínimo somos conscientes de ello. Estos cambios en poblaciones pueden luego desembocar en cambios en las comunidades. Por ejemplo, como hemos dicho, cada especie tiene un nicho ecológico, tiene una capacidad de tolerar un gradiente ambiental determinado, que puede ser temperatura, contaminación, lo que sea. En las partes intermedias del gradiente tenemos muchas más especies, porque hay muchas más especies que se sienten cómodas y que pueden tolerar esa parte del gradiente. Ahora, si por ejemplo tenemos temperaturas muy elevadas, imaginemos que este gradiente ambiental es de temperatura, para entenderlo más fácilmente. Si tenemos temperaturas muy elevadas o temperaturas muy frías, habrá solo unas pocas especies que sean capaces de aguantarlo y tendremos una comunidad muy pobre, con muy pocas especies. Y además tenemos que también incluir la interacción entre las especies. No solo es el gradiente ambiental lo que determina la comunidad, sino cómo unas especies interaccionan con otras. Esto es la base teórica de lo que se conoce como índices biológicos. Esto es un ejemplo de un índice biológico que desarrollé yo para
para aquí, para Cataluña, basado en insectos acuáticos. Y básicamente lo que vimos, aquí tenéis un gradiente de calidad de agua, de aguas muy contaminadas a aguas limpias, y lo que se ve a lo largo de este gradiente es que desaparecen las especies sensibles a la contaminación. Perdón, sería de aquí a aquí, desaparecen las especies sensibles a la contaminación e incrementan las especies tolerantes. Entonces, en base a esta combinación de especies tolerantes y sensibles, podemos adivinar cuál es la calidad del agua de un río. Pero además de los cambios en la composición de las especies, de la identidad de las especies, tenemos cambios también en la función de las especies. Cada especie desempeña un papel en el ecosistema. Y esto se puede mirar a través de los rasgos biológicos, que son, por ejemplo, pues cómo se reproducen las especies, de qué se alimentan las diferentes especies, cómo se dispersan, cómo se mueven las diferentes especies. Para ejemplificar esto voy a irme ahora al desierto de Arizona, en Estados Unidos, donde hicimos un estudio de arroyos con diferentes grados de permanencia del caudal. Aquí tenéis el caudal de los diferentes ríos a lo largo de los años y se ve como había un tipo de ríos que llamamos, o de arroyos que llamamos permanentes, que siempre llevan agua, ven que siempre está en azul, nunca se seca. Arroyos intermitentes, que son arroyos como este, que se secan durante unos días al año, por ejemplo, en nuestro caso, pues en verano, que es cuando hay más temperatura y menos precipitación, pues los ríos se secan. Y arroyos efímeros, que son arroyos como esta fotografía de aquí, que son arroyos que están secos casi siempre, pero cuando hay lluvias torrenciales, llevan agua durante un periodo de tiempo, normalmente de días o de meses como mucho, ¿no? ¿Por qué nos fijamos en estos tipos de arroyos? ¿Por qué quisimos mirar cómo eran las comunidades de los diferentes tipos de arroyos? Pues por esto, por este mapa que ven aquí. Intentamos hacer una especie de sustitución espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Estudiamos los arroyos del desierto para intentar tener una ventana al futuro, una ventana de qué pasará en muchas regiones del mundo. Porque en muchas regiones del mundo lo que va a pasar es todas estas regiones que tienen pintadas en rojo y en naranja son sitios donde actualmente los ríos fluyen a lo largo de todo el año, nunca se secan y van a pasar a secarse, van a empezar a secarse quizás solo unos meses al año o quizás durante años enteros. Esto, como ven, hay muchas áreas pintadas en rojo y en naranja, sobre todo en la zona mediterránea, pero también en Sudamérica, también en África, Australia, en muchos sitios vamos a tener este problema en India. Entonces la idea era, ¿qué pasa cuando un río que siempre ha llevado agua, de repente se seca? ¿Qué va a pasar con la comunidad, con la biodiversidad de ese río? Y entonces miramos diferentes funciones de los insectos acuáticos que había en estos ríos y comparamos en azul los ríos que nunca se secan con los ríos que se secaban al menos unos días al año, que son los naranjas. No voy a entrar tampoco aquí en mucho detalle, pero por ejemplo, una cosa que vimos es estos que pone aquí, scraper grazers, son especies que se alimentan de algas. ¿Qué pasa? Que en los ríos permanentes tenemos una vegetación de árboles de ribera muy densa, porque hay mucha agua y ese agua sostiene a los árboles. Entonces, al haber muchos árboles, hay poca luz, hay mucha sombra, no penetra la luz al río y al no penetrar tanta luz en el río no hay tantas algas, porque las algas para crecer necesitan dos cosas, igual que cualquier planta, necesitan agua y necesitan luz. En cambio, cuando un arroyo se seca, la vegetación arbórea desaparece, porque los árboles necesitan mucha agua para sobrevivir. Y entonces entra mucha más luz en el río, las algas, y al incrementar las algas, pues incrementan también los organismos que se alimentan de algas. Otra cosa interesante, estos son especies, en el eje de las Is estoy hablando de la abundancia relativa de este tipo de especies. Pues estos son especies que están adaptadas a la sequía. Por ejemplo, hay especies que tienen lo que se denomina diapausa, que son especies que son capaces de entrar en un estado sacan todo el agua de su cuerpo y mantienen sus constantes vitales al mínimo, son capaces prácticamente de morir en vida y cuando vuelve el agua resucitan. Bueno, pues este tipo de especies son mucho más comunes, obviamente, en los arroyos que se secan que no en los arroyos permanentes.
Pero esto tiene una implicación, que quiere decir que estos arroyos permanentes que nunca se han secado, en el momento que se sequen, habrá muchas especies que seguramente desaparecerán porque no tienen este tipo de estrategias para lidiar con esta situación. Y finalmente, estos cambios que hemos visto en individuo, población, comunidad, llegan al nivel de ecosistema y tenemos cambios en el funcionamiento del ecosistema y en los servicios ecosistémicos. Una de las funciones ecosistémicas que más se ha estudiado en los ríos es la descomposición de hojarasca. Las hojas caen al río y una vez que una hoja cae en el río, hay toda una serie de organismos que se encargan de descomponerla, microbios, bacterias, insectos acuáticos, y toda esa descomposición permite que la materia orgánica de la hoja, la energía de la hoja, fluya a través del río y llegue a otros niveles tróficos y alimente a la biodiversidad del río. Nosotros construimos estos ríos artificiales o arroyos artificiales y pusimos diferentes bolsas con hojarasca y fuimos incrementando la concentración de sales en cada uno de estos tanques. Y lo que vimos fue que a medida que aumentaba la salinidad, disminuía la descomposición de hojarasca. Y esto era porque los insectos acuáticos que se encargan de descomponer la hojarasca son muy sensibles a la contaminación y desaparecían, y al desaparecer había menos descomposición. Y que haya menos descomposición de hojarasca tiene una implicación para todo el ecosistema, porque quiere decir que está entrando menos energía en el ecosistema. Obviamente esto es un experimento, en la naturaleza las cosas son mucho más complejas y tenemos que tener en cuenta todo el compartimento de bacterias y hongos, no solo en el agua, sino también en la tierra, en lo que es el suelo ripario. En cuanto a los servicios ecosistémicos, supongo que ya estáis familiarizados con que son, de alguna manera, a los bienes y las cosas que nosotros obtenemos de los ecosistemas, todo de lo que nos proveen los ecosistemas. Hay diferentes tipos de servicios. Hay servicios de apoyo que tienen que ver con diferentes funciones del ecosistema que son vitales para la especie humana y para toda la biodiversidad. Y luego hay otros que son, por ejemplo, de aprovisionamiento, que es directamente materiales que obtenemos de los ecosistemas, como agua dulce o alimentos o combustible. Y también hay bienes culturales. También los ecosistemas nos ofrecen lugares de recreamiento. Por ejemplo, en un río pues nos ofrece un sitio donde poder irnos a bañar, nos ofrece un sitio donde ir a pasear, nos ofrece también una identidad. La gente se siente vinculada al río de su ciudad o de su pueblo. Bueno, estos son los bienes y servicios que nos prestan los ecosistemas fluviales, que son muchos y son muy importantes. Los científicos hemos intentado durante mucho tiempo medir, ponerle un valor a los servicios que nos prestan los ecosistemas. Esto es muy difícil de hacer. Hay científicos, de hecho, que critican que estemos haciendo esto, dicen que no deberíamos hacerlo. Robert Constanza, que es uno de los grandes autores que ha trabajado en servicios ecosistémicos y que hizo este estupendo mapa de todos los servicios ecosistémicos que nos presta los ecosistemas terrestres y acuáticos, decía que no existe una única manera correcta de valorar los servicios ecosistémicos. Es verdad que es difícil, pero sí que existe una manera incorrecta, que es no valorarlos en absoluto. Si nosotros no los valoramos, si no ponemos algún tipo de valor a estos servicios, es muy probable que nunca se tengan en cuenta por parte de los políticos y de los gestores. Para mí una cuestión interesante respecto a los servicios ecosistémicos es cómo están ligados a la biodiversidad, y es algo que no tenemos claro todavía. ¿Cuál es la relación entre biodiversidad y servicios ecosistémicos? En todo caso, lo que está claro, y también esto según el último informe del IPBES, es que, como ven aquí en las flechas, estos son diferentes tipos de servicios ecosistémicos y la flecha indica en qué grado están decayendo o incrementándose. Pues la mayoría de servicios ecosistémicos, de contribuciones de la naturaleza al bienestar humano, están disminuyendo, y muy especialmente aquellas que están directamente ligadas a la biodiversidad.
Y además de las implicaciones obvias que tiene esto para el bienestar humano, también puede tener unas implicaciones un poco menos obvias, pero igualmente importantes, porque, por ejemplo, según el último informe de este año del World Economic Forum, se vio que el acceso al agua potable había sido una fuente de conflicto armado en 45 países del mundo. Por ejemplo, la guerra civil en Siria está ligada a la escasez de agua y a las revueltas de los campesinos por acceso al agua. La escasez de agua, que es uno de los grandes servicios que nos prestan los ríos, obviamente, la provisión de agua, será uno de los mayores problemas a los que nos vamos a enfrentar como especie en los próximos años. Aquí tenéis un mapa de la escasez de agua en diferentes sitios del mundo. Veis que hay regiones que están en un rojo intenso. Esos son sitios donde ya se está experimentando escasez de agua. Y como ven, pues tenemos problemas de acceso a agua potable, servicios de saneamiento, incluso problemas de muerte y enfermedad. Creo que me había quedado aquí, bueno, en el tema de la escasez de agua, que como veis en el mapa es ya ahora mismo preocupante en muchos sitios del mundo, donde hay problemas de acceso al agua potable, de servicios de saneamiento, lo que también desencadena problemas para la salud humana en forma de enfermedad y de muerte. Decía también, no sé si dio tiempo a ver esta, si no, lo siento si me repito, que los ecosistemas no están aislados unos de otros, sino que interaccionan en el espacio. Y un buen ejemplo de esto es este artículo que se publicó en el 2005 en el que se enseñaba cómo los peces influían en la polinización de las plantas, ya que los peces se alimentan de las larvas de libélula, que cuando son adultos se alimentan a su vez de los insectos polinizadores. Por tanto, más peces, menos larvas de libélula, más insectos polinizadores. Y también los ecosistemas, las comunidades, las poblaciones cambian en el espacio, en el tiempo, no son estáticas. Tenemos que tener en cuenta que los ecosistemas cambian en el tiempo. Una manera de tener esto en cuenta es mirando hacia el pasado. ¿Y cómo podemos mirar hacia el pasado? Pues podemos utilizar el registro fósil. Aquí tienen, por ejemplo, el tipo de registros, testigos de sedimento que se toman. Por ejemplo, esto es de un delta en Francia. No, perdón, esto es de diferentes embalses en Francia. Y lo que tomaron fueron testigos de sedimento y pudieron reconstruir la cantidad de algas que había en esos embalses a lo largo del tiempo y poder ver la huella humana a lo largo del tiempo. Y vieron cómo se había incrementado con el tiempo la cantidad de algas debido a la mayor entrada de nutrientes por parte de los seres humanos en cuanto a la agricultura y las aguas residuales y demás. También podemos mirar hacia el futuro porque tenemos herramientas para hacerlo, tenemos modelos, podemos modelar la biodiversidad. Utilizamos los datos que ahora tenemos y creamos escenarios para el futuro. Por ejemplo, el IPCC ha creado escenarios de cambio climático en base a los cuales podemos saber con cierto grado de incertidumbre cuál va a ser la temperatura del 2050 o del 2100. Bueno, pues en base a esto se han creado estos modelos, por ejemplo, de riqueza de insectos acuáticos en los ríos para estos escenarios de cambio climático, o también otros autores han hecho estos escenarios de cómo cambiará la biodiversidad en función de diferentes interacciones entre estresores, entre impactos humanos. Y esto nos puede servir para anticipar, para predecir un poco lo que va a pasar y actuar en consecuencia antes de que ocurra. Y quizás lo más interesante de todo para mí es que toda esta información que estamos recolectando a nivel ecológico, a nivel científico, tiene que servir para mejorar nuestra gestión de los ecosistemas acuáticos, de los ríos, tiene que servir para mejorar la regulación, la legislación. ¿Qué cosas podemos hacer en base a esta información científica? Pues podemos monitorizar, crear redes de monitoreo, de ver cómo es la salud de los ríos y recopilar información a lo largo de los años para intentar que esta salud sea cada vez mejor. Por ejemplo, nosotros en la Unión Europea tenemos una directiva, que es la Directiva Marco del Agua, que está pensada para asignar a cada río un estado de calidad, que va desde del malo, que es el peor estado, al muy bueno. Y cada uno tiene un código de colores, como ven aquí. Y la directiva
lo que pretende es que todos los ríos lleguen a estar en este color, en el verde. Eh, la situación actual es esta. Esto es para el Ebro, que es el río más largo que tenemos en España. Y lo que me preocupa más de este mapa no son los colores, en realidad. Lo que más me preocupa de este mapa es que hay unas zonas que, si ven, no tienen colores, que están en un azul clarito y una línea más fina, que son ríos y arroyos para los que no sabemos qué estado ecológico tienen, porque no se ha evaluado, nunca se ha evaluado. Curiosamente, estos ríos están sobre todo en esta zona de aquí, de intermedia, que es una zona de baja altitud, repleta de campos agrícolas. En cambio, la zona de alta montaña, donde todo es verde y azul, tiene una bastante buena cobertura, sospechosamente, de evaluaciones. Pero bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que tenemos que monitorizar el estado de salud de los ríos, y lo tenemos que hacer de una manera más intensa. Si no lo hace la administración, lo que podemos hacer es empoderarnos nosotros como ciudadanos y hacerlo nosotros. No tenemos que esperar a que lo hagan por nosotros. Una manera de hacer esto, por ejemplo, es utilizando esta aplicación para los teléfonos móviles, para los celulares, que les recomiendo y les pido, por favor, que la descarguen ya y que la utilicen, porque es gratuita y es muy sencilla, y es una aplicación que hemos desarrollado desde la Universidad de Barcelona, en la cual cualquiera, con simplemente 3 elementos, un móvil, unas botas de agua y una red que puede comprarse en una tienda de animales, es una red de acuarios simplemente, pues con estos 3 elementos uno puede ir al río y tomar muestras biológicas, pero de una manera muy sencilla, contestar un cuestionario que aparece en esta aplicación y puede ver el estado de salud del río, y luego esto se sube a una página web, se sube a una red que nosotros estamos gestionando, donde estamos intentando que todos los ríos del mundo, todos los arroyos, tengan una evaluación. Ese sería nuestro sueño. Y también tenemos que desarrollar indicadores de cambio climático. Las especies están ya moviéndose por culpa del cambio climático. Este es un modelo que se hizo para, diría que es insectos de alta montaña en Alemania. Esto es la distribución en gris oscuro, la distribución actual, y esta es la distribución que se espera en el futuro según un escenario de cambio climático. Como ven, el gris ha desaparecido de todas las zonas bajas y solo queda aquí en esta zona, que es una zona de alta montaña. Y aquí tenemos, en otro estudio que se hizo, el número de especies según el rango altitudinal, y se vio cómo en los últimos años, desde los años 70, ha habido una migración de los insectos acuáticos propios de los odonatos, que prefieren aguas frías, hacia cotas más altas, se han movido hacia arriba en la montaña buscando temperaturas más frías por culpa del cambio climático. Pues esto tenemos que monitorizarlo también. Tenemos que mitigar la contaminación, tenemos que mitigar nuestros impactos. Esto es un mapa de la cantidad de agua residual que se está tratando en cada uno de los países del mundo. Las zonas rojas son zonas donde hay menos del 50% de todas las aguas residuales que se generan están siendo tratadas. Quiere decir que hay una gran cantidad de agua que está pasando directamente desde las casas o las industrias al río sin ningún tipo de tratamiento. Pues bueno, esto es un problema todavía en muchas partes del mundo. Tenemos que mejorar nuestro tratamiento de aguas residuales. Tenemos que restaurar ríos, y tenemos que restaurar ríos de verdad. Esto es un ejemplo de una restauración. Esto es un proyecto de restauración. Me cuesta creerlo, pero es un proyecto de restauración en España, y como este hay muchos. Han invertido muchos miles de euros en hacer un paseo donde la gente va a pasear muy feliz, y lo que han hecho ha sido poner cemento a los márgenes del río. Estoy harto de ver cemento en los ríos, por favor, que nadie ponga más cemento. Esto no es una restauración, esto es horrible. Los ríos lo que necesitan son árboles. Esto sí es una restauración. ¿Qué hicieron? Esto es en Dinamarca, donde nos llevan un poco de ventaja en este tema. Lo que hicieron fue dejar al río espacio. Es lo único que necesita un río. Un río solo quiere espacio. Dejarle espacio y él hace el resto. No hace falta que se haga nada más. Es mucho más barato. Y el río, con las avenidas, con las crecidas, fue ganando espacio, fue ganando terreno, y creó estos meandros, creó estos nuevos hábitats de manera completamente natural. Y esto es una reserva increíble para la biodiversidad. Esto deja que el río respire y se renueve.
y tenemos que empezar a eliminar presas. Hemos construido demasiadas presas, estamos llenos de presas por todos sitios, incluso presas pequeñitas como esta, que algunas de ellas ya ni siquiera están en uso, no se utilizan, simplemente se han quedado ahí. Son claves porque si tú eres un pez o un organismo acuático que te mueves en el río, intentas ir río arriba, es imposible que salves este obstáculo. Esto está teniendo un impacto terrible sobre la biodiversidad acuática y no es tan difícil destruir presas obsoletas, tenemos que empezar a hacerlo. Y en este sentido hay un proyecto a nivel mundial muy ambicioso que se llama AMBER, están empezando en Europa pero quieren expandirse a todo el mundo, donde están inventariando todas las presas que existen en los ríos y están empezando a derruir también presas. Tenemos que proteger los ríos, tenemos que crear espacios protegidos. Esto es un ejemplo de la red Natura, es una red de espacios protegidos en Europa. En gris tenéis parques naturales, zonas protegidas, y en negro tenéis ríos. ¿Qué pasa? Que las áreas protegidas se han creado teniendo en cuenta los ecosistemas terrestres, se han olvidado de los ríos. De hecho, muchas veces los ríos se utilizan como frontera. Se decide que el área protegida acaba aquí, donde empieza el río. Y eso quiere decir que a veces tenemos ríos que tienen una orilla protegida y la otra no. O a veces incluso encontramos cosas ya surrealistas como esto, en el cual el río pasa por en medio de una zona protegida y han decidido que el tramo de río no esté protegido, solo lo que hay en los márgenes. Afortunadamente en España hemos creado una nueva figura de protección que se llama reservas naturales fluviales. Lamentablemente, estas reservas se han creado sobre todo en base a criterios estéticos. Es una especie de catálogo de ríos hermosos. ¿Qué pasa? Que aquí hay este es un gráfico que muestra la cantidad de ríos que caen dentro de áreas protegidas en el mundo, y esto es la pendiente y la fertilidad del terreno. ¿Qué se está protegiendo? Se está protegiendo ríos de mucha pendiente, o sea, ríos de montaña, con tierras muy poco fértiles. ¿Por qué? Por un lado, son tierras que no interesan desde el punto de vista humano, no tienen valor económico, y por otro lado, es muy fácil proteger un río remoto de alta montaña porque no tienes que hacer nada para protegerlo, se protege solo. En cambio, proteger un río de un tramo bajo que pasa por un terreno fértil para la agricultura, eso ya es más complicado porque necesitamos invertir esfuerzo e invertir dinero y no lo estamos haciendo. Entonces, lo que propongo es utilizar unas herramientas maravillosas que existen, que se llaman herramientas de planificación sistemática de la conservación, que permiten integrar información ecológica, información científica en el diseño de reservas naturales. No voy a entrar en el detalle porque creo que además ya llevo mucho rato, pero simplemente os pongo aquí un ejemplo de una planificación que hicimos para el río Ebro otra vez. En verde tenéis las zonas que ya están protegidas y en rojo diferentes zonas que nosotros propusimos añadir. Y básicamente lo que hicimos fue primero preguntar a la gente, preguntar a las ONGs, preguntar a los ciudadanos, preguntar a los científicos, ¿qué creéis que deberíamos proteger? Porque no tiene sentido diseñar áreas protegidas de una manera arbitraria, con criterios que nadie sabe muy bien cuáles son. Hay que hacerlo con unos criterios consensuados, objetivos, replicables. Hay que preguntar a la gente qué es lo que quiere conservar. Una vez que supimos qué es lo que queríamos conservar, utilizamos esta herramienta gratuita que se llama Marksan para encontrar los lugares prioritarios para la conservación, y luego compartimos estos mapas con la gente de nuevo y les preguntamos qué les parecían, y en función de un proceso participativo acabamos teniendo un mapa con el que todo el mundo estaba de acuerdo y estaba cómodo. Y finalmente necesitamos legislar. Las leyes a veces son muy laxas y no tienen una base científica. Por ejemplo, hay muchas también últimamente estrategias a nivel europeo, a nivel internacional, como el Acuerdo de París o la estrategia de la Unión Europea de la biodiversidad o las Sustainable Development Goals de Naciones Unidas. Y va a ser muy difícil que lleguemos a cumplir los objetivos de estos acuerdos porque son muy ambiciosos. Pero es como una utopía, ¿no?, que nos enseña el camino, nos enseña hacia dónde caminar, y creo que es muy importante que tengamos este tipo de estrategias internacionales. Y también quiero acabar desde el punto de vista de la legislación apuntando a que muchos ríos fluyen. Aquí tenéis coloreados países y regiones que tienen ríos
transfronterizos, ríos que fluyen por más de un país. Los ríos no entienden de fronteras políticas, los ríos tienen que protegerse de una manera coordinada entre países. Tenemos el ejemplo del río Colorado, que abastece de agua a 35 millones de personas en Estados Unidos y deja al delta con esta pinta, un delta completamente seco, dejando a México sin uno de sus recursos más preciados. Tenemos que evitar este tipo de situaciones, tenemos que colaborar entre estados y tenemos que entender que los ecosistemas van más allá de las fronteras políticas. Y con esto termino. Os agradezco de nuevo mucho la invitación. Ha sido un placer poder compartir esto con vosotros y no quiero despedirme sin mencionar a mi grupo de investigación, el Freshwater Ecology, Hydrology and Management Group, que está en la Universidad de Barcelona, que es esta gente maravillosa guiada por Narcís Prat y Núria Bonada y Francesc Gallard, y a ellos pues les agradezco enormemente su ayuda, porque lo que he presentado pues obviamente es el fruto de nuestra colaboración y nuestro trabajo conjunto. Gracias. Miguel, muchísimas gracias por esta interesantísima exposición. Al igual que muchas de las personas que están conectadas a través de nuestro Facebook, comparto un sentimiento que se expresa en lo que ellos nos dicen, y es un sentimiento de conmoción y de choque frente a las cifras que usted nos da en la primera parte de su exposición, y cómo nosotros como seres humanos hemos devastado de tal manera nuestros ríos y los ecosistemas que nacen a partir de ellos. En relación a esto me surgen como varias inquietudes, y también invito a las personas que están conectadas a que nos hagan las preguntas que nos quieran hacer a través del chat de Facebook. Y es que yo siento que todos somos comunidades de río, unos más lejanos, otros más cercanos, pero todos de alguna u otra manera tenemos que ver con el río. Y esto lo relaciono con una reflexión que hacía esta mañana la doctora Ivonne Mendoza, y ella hablaba de cómo nosotros siempre estamos disfrutando los paisajes, disfrutando de los ríos, contemplándolos, pero cómo nosotros le damos la espalda a esas realidades que se viven en los ríos y en los ecosistemas, y cómo dejamos que pasen cosas como las que usted nos cuenta. En relación a esto, hay una pregunta que nos hacen a través del chat, y es, usted nos habló un poco en la segunda parte a partir de la metodología que está trabajando para recuperar ríos, pero la pregunta es, todo este año en el que usted nos habla, estas cifras tan tristes, ¿son irreversibles? ¿Estos daños que nosotros hemos provocado son irreversibles en los ríos? No, creo que no. Y creo que compartimos desde el punto de vista de la comunidad científica, diría que está alarmada. En general estamos muy alarmados y manejamos cifras y modelos que nos pintan un escenario muy negro, pero también manejamos modelos que nos dicen lo que pasaría en el futuro si nosotros ahora comenzamos a tomar acciones para cambiar, si empezamos a cambiar nuestros hábitos, si empezamos a cambiar la manera en que estamos relacionándonos con los ríos. Y si empezamos a cambiarlo, podemos revertirlo, porque una gran característica de los ecosistemas es que son resilientes, es que los ecosistemas se recuperan a veces a una velocidad inusualmente o inesperadamente rápida, ¿no? Obviamente, si una especie se ha extinguido, es casi imposible que volvamos a tenerla con nosotros. Bueno, están los avances genéticos, pero hay cosas que seguramente nunca vamos a recuperar, pero le podemos dar la vuelta a la situación. La misma WWF, cuando lanzaba estas cifras, decía que se puede revertir esta curva, esta tasa de extinción tan brutal de especies. Podemos mantenerla, podemos estabilizarla, no tiene que seguir esta tendencia. Y sí, tenemos en nuestras manos las herramientas para revertirlo. Pero, claro, no pasará si no nos ponemos a ello. Claro, Miguel, además que es un tema muy complejo, porque también siento que hay una lucha de poderes. Cada uno desde su lado quiere tirar o sacar diferentes beneficios. Tenemos colectivos emergentes que trabajan en pro de los ríos, pero por otro lado también tenemos las grandes empresas o multinacionales que se aprovechan también de los ríos y los ecosistemas que hay alrededor de ellos. Entonces siento también que es un poco complejo como establecer una mediación entre todas estas realidades. Sí, lo que pasa es que en ese sentido creo que a veces escapamos de nuestra propia responsabilidad como ciudadanos y pintamos este escenario de las grandes corporaciones como
maléficas. Y aunque obviamente hay corporaciones que han hecho mucho daño, esas corporaciones están alimentadas con nuestro dinero a través de nuestro consumo. Nosotros en nuestro día a día consumimos cosas y escogemos qué consumir, escogemos qué comprar y con eso escogemos qué tipo de empresas queremos que proliferen en el mundo. Si nosotros cambiamos nuestros hábitos de consumo, esa es una gran herramienta para cambiar, decidir a quién queremos darle el dinero. Podemos consumir de empresas que tienen ciertos certificados de responsabilidad ambiental. Cada vez hay más empresas que se están tomando esto en serio, pero necesitan que nosotros las apoyemos. Si nosotros no consumimos sus productos, estas empresas no van a salir a flote. Nosotros estamos consumiendo a veces de una manera un poco ciega, sin tener esta reflexión en cuenta, y luego estamos echando un poco culpas fuera cuando nosotros somos los que tenemos la herramienta, porque una cosa, el capitalismo tiene una parte buena y es que es flexible, es un sistema muy flexible y es un sistema de oferta y demanda. Si de repente hay una demanda real, global, por productos que sean responsables con el medio ambiente, habrá una oferta por eso y las empresas irán hacia allí. Claro, Miguel, ahí hay un llamado frente a la conciencia colectiva. Bueno, frente a la conciencia colectiva desde lo individual, desde las acciones que yo puedo hacer desde mi casa, pero también a la conciencia grupal de las acciones que tenemos frente a esas relaciones ecosistémicas, frente a cómo nosotros disfrutamos o aprovechamos de esos servicios que nos da la naturaleza. Esto, Miguel, y para ir cerrando, porque el tiempo en Internet es corto, también como en televisión, hay una pregunta y nos pregunta un poco más sobre la aplicación y sobre esta acción que usted está desarrollando o esta metodología con su grupo de trabajo. Y nos dicen que cómo se consolida la información, dónde se consolida esta información y que si nos puede contar un poco más de esta investigación colectiva o colaborativa. ¿Te refieres a la aplicación del móvil? Sí. Pues esto en realidad es un proyecto de muy poco dinero, un proyecto pequeñito que empezamos con La Caixa, que es un banco de aquí de España. Desarrollamos la aplicación en base a unos protocolos que nosotros teníamos. Nosotros hacíamos esto antes en papel, primero en papel, luego empezamos a hacerlo con una tablet, con un ordenador, y luego dijimos, en realidad todo esto se podría implementar en una aplicación móvil de manera fácil, porque no es más que es un cuestionario en el que te hace preguntas sobre el estado del bosque de ribera, de los hábitats que ves en el río, te hace preguntas sobre los insectos, los organismos que te encuentras, y con todo eso obtienes un valor, y ese valor te habla de la salud que tiene ese río, de su estado de calidad. Pues todo eso está implementado en una aplicación de móvil, y una vez que tú lo rellenas, también como el móvil tiene localizador GPS, podemos saber desde dónde se ha hecho esa evaluación, y todo eso se envía a un servidor y viene directamente a nosotros. Y ahora mismo tenemos a una persona que está un poco estresada porque tiene que gestionar todo esto. Y bueno, nuestra idea sería que ojalá esto crezca, se haga más grande y podamos, bueno, pues en algún caso habrá que pensar dónde se aloja y cómo lo gestionamos, pero de momento estamos gestionándolo nosotros. Pero eso es muy fácil de utilizar y animamos a todo el mundo a que por favor lo utilice. Bueno, Miguel, una muy buena iniciativa. No me queda más que agradecerle a usted por su tiempo, por esta exposición que realmente nos ha dejado conmovidos, y también agradecer a todas las personas que están conectadas a través del Facebook Live hasta ahora. Y quiero, antes de despedirme, Miguel, invitar a todas las personas que están conectadas a las primero a las mesas de trabajo y al laboratorio que tenemos enseguida. A las personas que escribieron ya les mandamos el link, y también invitarlos a las conferencias del día de mañana. Mañana vamos a estar desde las 9:30 con el doctor Gustavo Wilches Chaus. Vamos a tener el taller infantil también a las 10 de la mañana, que es una gran novedad y que arrancó el día de hoy con mucho éxito. A las 11 tendremos la conferencia del doctor Germán Ferro sobre el río Magdalena. Se llama Magdalena, un río palíndromo. Y a las 2 de la tarde tenemos la conferencia con el conferencista ecuatoriano, se me acaba de olvidar el nombre, José Eduardo Vintimilla, qué pena, que va a hablar sobre las ontologías del agua. Y continuaremos con las mesas de trabajo. Entonces los invitamos a continuar disfrutando de toda la programación. Miguel, muchas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo desde Barcelona. Adiós. Hasta pronto, gracias.